En la primera mañana después de la tormenta, el ranchero millonario Alejandro Monteverde salió a recorrer los límites de su propiedad, preocupado por los daños que el viento helado pudiera haber causado en los corrales. El cielo aún estaba cubierto por nubes grises, y la nieve reciente formaba un espesor que crujía bajo las patas de su caballo. El aire era tan cortante que hacía arder los pulmones, pero Alejandro estaba acostumbrado a aquel clima duro. Lo que no esperaba era encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, mientras atravesaba una zona de pinos altos, su caballo se detuvo súbitamente, como si hubiera percibido algo extraño entre los troncos. Alejandro bajó la vista y notó un bulto semienterrado bajo una capa de hielo cristalino. Desmontó con rapidez y apartó ramas y nieve hasta descubrir el rostro pálido de una joven. Sus labios estaban azulados y su respiración, si es que existía, era apenas perceptible. Sin dudar un instante, la tomó en brazos y la subió a su caballo, apretándola contra él para darle algo de calor. Cabalgó hacia la cabaña más cercana, un refugio que usaban los vaqueros durante las temporadas de trabajo. Adentro encendió una estufa de hierro, colocó mantas gruesas sobre la mesa y acostó a la joven con sumo cuidado. El silencio era inquietante, interrumpido solo por el chasquido del fuego. Con manos firmes pero temblorosas por la preocupación, frotó las suyas contra las de ella para activar la circulación. Pasaron varios minutos antes de que la joven mostrara un leve gesto. Sus párpados temblaron y poco a poco abrió los ojos, revelando un azul que contrastaba con la palidez extrema de su piel. Miró a Alejandro con desconcierto, intentando recordar qué había sucedido, mientras él esperaba atento que pronunciara su primera palabra. Los días posteriores fueron un periodo de lenta recuperación para Isabella, quien despertaba sobresaltada cada vez que un recuerdo confuso de la tormenta la invadía. Alejandro había dispuesto una habitación cálida en el rancho principal y había pedido a la cocinera que preparara sopas ligeras para ayudarla a recuperar fuerzas. A pesar de su debilidad, Isabella mantenía una cortesía delicada que sorprendía a todos los trabajadores, acostumbrados a un ambiente rudo y silencioso. Cada mañana, Alejandro pasaba a verla antes de salir a supervisar el ganado, y ella intentaba incorporarse para agradecerle, aunque él insistía en que debía descansar. Con el paso de los días, Isabella comenzó a caminar por los pasillos del rancho, observando los retratos familiares y los muebles de madera que contaban la historia de generaciones. Fue entonces cuando empezó a confiar lo suficiente para hablar de su pasado. Explicó que había servido como institutriz de 2 niñas, pero la madre de la familia la acusó injustamente de negligencia tras un accidente menor. La expulsaron sin permitirle defenderse, y en su desesperación intentó cruzar el bosque para llegar al pueblo antes de que cayera la noche. La tormenta la tomó por sorpresa. Alejandro escuchaba su relato con creciente indignación. Le costaba comprender cómo alguien podía haber tratado de ese modo a una joven tan disciplinada y amable. Para animarla, la invitó a acompañarlo a los establos una tarde tranquila. Allí, Isabella acarició por primera vez el hocico tibio de un caballo y sonrió con timidez, lo que provocó en Alejandro una emoción que no esperaba. Fue un instante breve, pero lo suficiente para que ambos sintieran que algo estaba cambiando entre ellos, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo todavía. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del rancho, Isabella permaneció despierta pensando en la bondad de Alejandro y en cómo su presencia había comenzado a darle una tranquilidad que creía perdida. La relación entre Alejandro e Isabella comenzó a transformarse en algo más profundo mientras el invierno seguía cubriendo el rancho con su silencio habitual. Cada día compartían pequeños momentos que parecían insignificantes, pero que para ambos tenían un peso inesperado. Isabella lo acompañaba a revisar los corrales, y aunque todavía se sentía insegura entre los vaqueros, la presencia firme de Alejandro le otorgaba una serenidad que jamás había conocido. Él, por su parte, admiraba la serenidad con que ella observaba todo, como si estuviera aprendiendo a reconstruir su propia vida paso a paso.
Sin embargo, la calma del rancho comenzó a verse interrumpida cuando Alejandro decidió investigar a la familia que había acusado a Isabella. Había escuchado rumores de tratos injustos y quiso comprobarlos por sí mismo. Visitó discretamente a antiguos empleados de esa familia, quienes le contaron historias de abusos, manipulación y amenazas. Cuanto más escuchaba, más crecía su determinación de proteger a Isabella de cualquier intento de perjudicarla nuevamente. La joven desconocía la profundidad de esas indagaciones, pero presentía que algo inquietaba al ranchero. Una noche, mientras la nieve caía con fuerza, un ruido repentino despertó a varios trabajadores. Alejandro salió corriendo hacia los establos, seguido por Isabella, que había oído voces alteradas. Al llegar, descubrieron a dos hombres encapuchados buscando entre cajas y documentos. Uno de los vaqueros logró atraparlos antes de que escaparan, pero no sin que uno de ellos gritara que Isabella debía recordar su lugar. La frase hizo que ella se estremeciera y retrocediera varios pasos, con el temor clavado en el pecho. Alejandro se acercó a ella y la tomó de los hombros con suavidad, asegurándole que no permitiría que nadie la intimidara nuevamente. Isabella, temblando, sintió por primera vez que no estaba sola frente a su pasado, porque alguien había decidido enfrentar la oscuridad que ella tanto temía. La tensión en el rancho aumentó después del ataque nocturno, y aunque Alejandro reforzó la seguridad, sabía que los enemigos de Isabella no se detendrían fácilmente. Con una determinación tranquila, comenzó a reunir los documentos que los intrusos intentaron destruir. Descubrió contratos falsificados, registros de pagos ocultos y testimonios de antiguos empleados que confirmaban la corrupción de la familia que había expulsado a Isabella. Cada evidencia era una pieza más que revelaba un sistema de abuso sostenido durante años. Isabella observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de gratitud y temor, pues le costaba aceptar que su nombre estuviera en el centro de un conflicto tan grande. Alejandro, sin embargo, seguía adelante sin vacilar. Los rumores sobre la investigación comenzaron a extenderse por el pueblo cercano. Algunos comerciantes comentaban que la familia, antes intocable, parecía desesperada por limpiar su reputación. Enviaron cartas al alcalde acusando a Isabella de inventar historias para ganar la protección del ranchero, pero muchos habitantes, que ya la habían visto en el rancho con su actitud respetuosa, desconfiaron de dichas acusaciones. La comunidad, acostumbrada a las injusticias de los poderosos, empezó a posicionarse en favor de la joven. Alejandro decidió entonces presentar las pruebas ante un juez local. El proceso comenzó sin grandes expectativas, pero pronto los testimonios de antiguos trabajadores revelaron detalles que confirmaban lo que él sospechaba. Isabella asistió a una de las audiencias, sentada en una esquina, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Al escuchar cómo se desenmascaraban las mentiras que la habían perjudicado, sintió que una parte de su carga comenzaba a disiparse. Aún así, en las noches seguía sintiendo miedo. Le preocupaba no ser digna del lugar que ocupaba en el rancho, temiendo que Alejandro mereciera a alguien cuyo pasado no estuviera lleno de sombras. Él notó ese conflicto interno y buscó un. La primavera llegó con un aire suave que contrastaba con los meses de tensión vividos en el rancho. Tras las audiencias y la caída pública de la familia que había dañado la reputación de Isabella, el ambiente comenzó a llenarse de una calma distinta, como si la naturaleza misma quisiera anunciar un nuevo comienzo. Isabella caminaba cada tarde por los prados, observando cómo el hielo se derretía y cómo el color regresaba poco a poco a la tierra. Aunque su nombre había sido limpiado, seguía luchando con la idea de merecer el cariño que veía en los ojos de Alejandro. Él lo percibía, pero esperaba el momento adecuado para hablarle desde el corazón. Un día, la llevó hasta el antiguo mirador del rancho, un lugar que solía visitar de niño con su padre. Desde allí, la vista se extendía hasta las montañas lejanas y los pastos infinitos. Isabella, con el viento moviendo su cabello, miró el horizonte sin imaginar que Alejandro se acercaba con una decisión firme.
Él tomó sus manos y le dijo que su vida había sido demasiado silenciosa antes de que ella apareciera congelada en el bosque. Isabella, sorprendida, intentó responder, pero la voz se le quebró. Alejandro continuó, explicándole que sus orígenes no influían en lo que sentía por ella, que había encontrado en su bondad una fuerza capaz de iluminar todo lo que él había dado por sentado. Con lágrimas contenidas, Isabella inclinó la cabeza, sintiendo que todo su pasado se volvía más liviano. Alejandro le pidió que se quedara a su lado, no como protegida, sino como compañera. La emoción la desbordó cuando él colocó en su mano un anillo sencillo, pero lleno de significado. A partir de ese día, comenzaron a construir juntos un refugio para niños abandonados, inspirados por la historia de ella y la convicción de él de que el mundo podía cambiar con actos de bondad persistente.